Hola a todos y bienvenidos a esta segunda cápsula sobre la tristeza y la depresión desde la psicología diferencial. La tristeza es una emoción normal y generalmente temporal del ser humano, al igual que la ira, el miedo, la felicidad, entre otras. Se define como un estado anímico producido por un suceso desfavorable que suele manifestarse con pesimismo, insatisfacción y tendencia al llanto. Es la emoción básica opuesta a la alegría, ¿no? Creo que a veces es importante, ¿no? Cuando lo comparamos con su contrario es mucho más fácil entenderlo. La tristeza activa el proceso psicológico que nos permite superar pérdidas, desilusiones o fracasos. A lo largo de la vida podemos experimentar el sentimiento de tristeza en diferentes circunstancias, como en situaciones como la muerte de un ser querido, un problema de relación, una separación, la pérdida de un empleo o también a partir de situaciones desafiantes y estresantes que debamos atravesar. Diversos patrones de pensamiento, tanto acerca de nosotros mismos como sobre el mundo, pueden llevarnos a sentir tristeza. Esta emoción puede manifestarse de diferentes maneras. Llorando es normalmente la más habitual, ¿no? De hecho, cuando ves a alguien llorar, y sobre todo a un niño, lo primero que piensas es está triste. Esta emoción puede manifestarse de diferentes maneras, llorando más a menudo de lo habitual, teniendo dificultad para dormir o durmiendo demasiado, sufriendo pérdida de apetito o comiendo más, perdiendo el interés en las actividades que antes solíamos disfrutar. Si recordáis, este mismo patrón que ahora os explico es el que hemos comentado en la cápsula número 1 sobre la ansiedad. Por tanto, la forma como se expresa la ansiedad y la tristeza son similares. Es muy importante estar atentos a la evolución de esta emoción, así como también a los cambios que pueden presentarse en su intensidad y frecuencia, que traen consigo la aparición de otros síntomas que pueden conducir a un cuadro depresivo que precisará en este caso la ayuda de un profesional. Lo mismo pasaba con la ansiedad, si recordáis, un exceso, ¿no? Esa ansiedad descontrolada, cuando ya de esa ansiedad estado pasamos a una ansiedad rasgo, puede también convertirse en ese cuadro depresivo. La tristeza es una de las 6 emociones básicas presentes en las personas y tiene su origen en una pérdida. Como se trata de una emoción básica, ponerse triste en algún momento de la vida o incluso del día, en algún momento del día, está dentro de la más estricta normalidad. La tristeza te sirve para que te des cuenta de la pérdida de una relación, es decir, en un primer inicio es un aspecto, es bueno, es positivo, ya que esta pérdida, ya sea de una persona, animal o cosa, ¿no? En este sentido, la causa de la tristeza serán las rupturas o las pérdidas de las relaciones afectivas, ¿no? Incluso de cosas, ¿no? Podemos establecer un vínculo, pues con un coche tienes que vender tu coche por el motivo que sea y te hace estar triste. Por ello decía que la tristeza resulta imprescindible para poder despedirte, ya que si no lo sientes, no eres consciente de la pérdida. Internamente haces un proceso emocional que te informa de que alguien con el que tienes un vínculo, o alguien o una cosa, ha dejado o dejará de estar a tu lado. Como para cada emoción hay multitud de formas de expresar la tristeza y la más conocida es el llanto. También puede ocurrir lo contrario y que te sientas triste sin razón. Tan solo está en tu cabeza porque piensas que has perdido algo que creías que era para ti pero no lo es y lo vives como una pérdida dolorosa. En estos casos suele ser una emoción que fácilmente sientes como tristeza y por lo tanto no será tristeza auténtica. Necesitas profundizar en la verdadera emoción para que puedas expresarla y liberarte de ella. Pero esto no siempre es fácil. Por ejemplo, si tú te habías hecho la idea de que ibas a conseguir comprar no sé qué, ¿no? Comprar un coche, un piso y finalmente no lo puedes comprar, o te habías hecho la idea que conseguirás un trabajo y finalmente no lo consigues, te pones triste. Pero no es una tristeza auténtica porque eso es algo que tú en tu cabeza te habías hecho la idea que era para ti, pero no es una pérdida real porque nunca la has llegado a tener. Cuando llevas mucho tiempo sufriendo, sientes que estás rodando y es lo que desde la psicología llamamos no como una bola de nieve, en la que no puedes parar. Cuando tienes ganas de llorar por cualquier cosa y ya casi nada te contenta,
puede que sepas, a veces no sabes ni desde cuándo ocurre y otras veces sí, ¿no? Que sabes cuál es el origen de ese sufrimiento. El caso es que tu cuerpo está agotado, tus emociones son como una coctelera y ya no recuerdas la última vez que disfrutaste de algo y te hizo sonreír. Todo este torbellino que estás viviendo te está complicando tu día a día, la relación de pareja, la comunicación con tus hijos, tu trabajo. Este es el sentimiento de tristeza real. ¿Cómo lo paga tu cuerpo? ¿No? ¿De qué manera se somatiza esa sensación de tristeza? Pues hay muchas maneras, tal y como hablábamos en la ansiedad, o un aumento de peso, quizás no porque a veces porque se coma más, sino porque no se hace ningún tipo de ejercicio. A veces, en cambio, se desaparece el apetito, o porque llenas ese vacío, ¿no?, con la comida y poco a poco, ¿no?, tu cuerpo va pagando las consecuencias o bien de falta de apetito o bien de comer demasiado o de no hacer nada de ejercicio. De otra manera que se afecta es con el sueño, sin descansar. Estás, ¿no?, una persona que siempre había dormido, que nunca había tenido problemas y en cambio ahora se encuentra sin energía, cada día le cuesta más levantarse, ¿no? Hay noches que en cambio es incapaz de conciliar el sueño y da vueltas de forma desesperada. Otra forma de somatizarlo es falta de concentración. Como no duerme, lo que necesita más descanso, ¿no? Entonces la mente está agotada y no tiene fuerzas para conseguir las metas ni los sueños y por tanto nada le ilusiona. Otra característica es el descuido del aspecto. Ya personas que ya no se cuidan físicamente y de hecho se miran al espejo y ya no se reconocen y eso aún crea más esa sensación de tristeza, ¿no? Y cuando incluso piensa en el pasado cómo era, ¿no?, si una persona atractiva, ¿no?, si ha ganado pesos y entonces al no reconocerse entra en esta bola que comentaba de nieve de cada vez más descuidado. Dolor en el cuerpo, ¿no? Pues personas que se esconden al llorar para que nadie vea el sufrimiento, no quiere que los demás se preocupen por ella porque no quiere ser una carga, así que se ocultan. Además, esta idea, ¿no?, que tenemos preconcebida, ¿no?, que llorar es de débil, así que las personas, ¿no?, reprimen las lágrimas, sobre todo en público, y eso hace que el cuerpo se resienta porque lleva más carga, ¿no? Y eso se resiente en el tono muscular, ¿no? Se sienten débiles, falta de energía, ¿no? Entonces disminuye la capacidad respiratoria y falta, ¿no?, pues una falta de oxigenación y eso hace, ¿no?, pues que duela también la garganta, la boca, la mandíbula de estas contracturas. Como veis, todos estos aspectos nos alejan de la ansiedad. Por tanto, la forma que tenemos las personas de somatizar una emoción u otra son muy similares. La tristeza abarca sentimientos de soledad, apatía, autocompasión, desconsuelo, melancolía, pesimismo y desánimo, entre otros, y puede estar motivada por muchas causas, pero generalmente aparece ligada, como os decía al principio, a la pérdida de personas, objetos, relaciones, expectativas con las que teníamos un vínculo emocional y ahora ese vínculo ha desaparecido o bien, ¿no?, porque eso se ha ido, aquellas expectativas que nosotros habíamos puesto en alguna cosa, en alguna idea, en algún sueño, en alguna persona, ya no está. Y eso es lo que genera ese sentimiento de tristeza. ¿Cómo se manifiesta? La tristeza puede manifestarse en múltiples formas y en diferentes también niveles e intensidades. A nivel físico puede presentar, como os decía antes, llanto, retardo psicomotor, modificaciones en las facciones faciales como no rostro abatido, falta de apetito, problemas de sueño, sensación de nudo en la garganta, opresión en el pecho, pesadez en los hombros, sensación de vacío, incluso dolor. A nivel mental puede darse una focalización de la atención en la situación problemática, es decir, dificultad para mantener la mente en blanco, problemas de concentración, pensamientos intrusivos sobre la situación. Se caracteriza por ese estado interno de malestar o de abatimiento. Cuando estamos tristes, sentimos decaimiento de ánimo, falta de autoconfianza y sensación de vulnerabilidad.
A nivel cultural, la persona se puede encontrar desmotivada y con desgano para hacer las tareas cotidianas y actividades sociales. Suele restringir sus actividades físicas haciendo poco o nada. A nivel cognitivo, se suele producir una falta de interés y de motivación por actividades que antes eran satisfactorias y se vislumbra la realidad desde un ángulo negativo. Todo es muy pesimista, ¿no? Todo es desde el punto de vista, ¿no? Una perspectiva como muy negra, ¿no? Y tiende a apreciarse siempre todo lo malo. Cualquier situación que se propone siempre se ve desde un ángulo muy negativo, desde lo malo. Cuando estamos tristes o lloramos, a nivel neuronal se incrementa el consumo de glucosa y oxígeno en el cerebro. Por ello, cuando lloramos incrementamos la frecuencia respiratoria. Es esta la respuesta emocional que más rápido se autolimita. 10 minutos de llanto cansan muchísimo al cerebro. Cuando nos tranquilizamos, surge un efecto secundario, suele darnos hambre. Al llorar, hay un giro, ¿no? La corteza cerebral interpreta con mayor velocidad los estímulos agresivos. El hipocampo, ¿no? Sabe la situación que está situada aquí delante, lo registra con mayor velocidad. La corteza prefrontal les otorga un componente proyectivo y prosocial, disminuyendo el enojo y la furia de quienes son testigos del llanto. Llorar nos hace humanos. Somos la única especie capaz de interpretar el llanto de manera proyectiva y lo hemos adaptado para un aprendizaje social y psicológico. La tristeza puede manifestarse de diferentes formas, pero su signo más evidente es el llanto y las lágrimas. La expresión facial es de preocupación y seriedad con rostro abatido. Otros signos a nivel físico son, como os decía, la falta de apetito, problemas de sueño. Sin embargo, podemos sentir decaimiento y apatía de forma interna sin mostrar estos rasgos físicos. Por tanto, no siempre la tristeza se exterioriza, a veces es un sentimiento interno y esta apatía se siente dentro, pero no tiene por qué demostrarse de forma externa. ¿Cuál es la función de la tristeza? ¿No? Para todas las emociones, ¿no? Parece que tengan un sentido, ¿no? Un motivo de existir. La tristeza, ¿no? ¿Por qué existe la tristeza? Pues es una emoción que nos invita a la reflexión y nos obliga a detenernos y prestar atención a algo que nos sucede. Cuando nos sentimos tristes, nos replegamos sobre nosotros mismos, ¿no? Y nos aislamos para iniciar el proceso de gestión de la emoción. Generamos pensamientos alternativos sobre la situación traumática que nos ayudan a encajarla en nuestra vida e historia personal. Más adelante se produce una reorganización de las conductas que emitimos para adaptarnos a la nueva realidad que nos toca vivir con nuestras pérdidas, desilusiones o fracasos. Por tanto, es una emoción útil, aunque dolorosa, puesto que es el punto de arranque del proceso de aceptación de una realidad que nos genera un daño. También lo que nos ayuda es aprender de los errores y asimilar las pérdidas. Por tanto, igual que las otras emociones, es básica y es importante y es positiva, ¿no? Si no tuviéramos esta sensación, esta emoción de tristeza, no nos daríamos cuenta de la pérdida. La tristeza sirve para añadirle tono emocional a ciertos recuerdos y de ese modo tomar decisiones más sabias en el futuro. La diferencia entre depresión y la tristeza estaría pues en que la segunda es una alteración del funcionamiento normal del cerebro, algo que nos es útil, sino que supone una barrera, ¿no? Esta es la diferencia. La tristeza nos permitirá avanzar, en cambio, la depresión ya nos bloquea y nos hace parar. Puede darse en diferentes grados, como os había comentado, de intensidad la tristeza, desde un ligero malestar a un profundo dolor emocional. Su rango máximo iría desde la calma, ¿no? Donde no sentimos tristeza, cuando estamos bien, estamos tranquilos, y la sintomatología máxima de la tristeza, como os decía, es la depresión. Así pues, ¿no? Ya que hemos introducido, ¿no? Este nuevo término o la expresión máxima de la tristeza, que es la depresión, ¿cuál es la diferencia entre tristeza y depresión? Pues cuando hablamos de depresión,
estamos hablando ya de una psicopatología, ¿no? Vuelvo otra vez a hacer referencia a la cápsula 1 que hablábamos de ansiedad, ¿no? Cuando la ansiedad consideramos que es patológica, pues aquí es cuando la tristeza consideramos que es patológica y es, ¿no? Cuando está en estado depresivo y es en que la persona la padece, la manifiesta, tiene los síntomas de esta tristeza y aparece una apatía, sentimientos de desesperanza, angustia, irritabilidad, fatiga. Es decir, la tristeza es solo uno de los síntomas de la depresión. Cuando hay depresión aparecen todos estos síntomas, no solo la tristeza. Como decíamos también, ¿no? En la ansiedad, cuando es patológica, la depresión afecta directamente a la calidad de vida de las personas que la padecen, donde se produce una alteración del funcionamiento normal del cerebro que puede durar meses, años o incluso se puede volver crónico. Entonces, la diferencia entre depresión y tristeza, ¿no? Para poder diferenciaros, uno de los aspectos es el tiempo de duración. La tristeza tiene una duración breve y transitoria. Es una emoción pasajera, ¿no? Comentábamos, puede ser en momentos puntuales del día o durante unos días, ¿no? No necesita una intervención psicológica, mientras que la depresión, si no se trata de forma adecuada, puede convertirse en crónica y deteriorar enormemente la calidad de vida de las personas que la padecen. Otra característica que diferencia un concepto de otro es la anedonia, que quiere decir falta de placer o interés por las cosas. Cuando una persona está triste, se siente menos motivada para realizar actividades y puede que deje de hacer algunas cosas, pero sigue manteniéndose activa. En cambio, una persona con depresión se encuentra desesperanzada, desatiende sus obligaciones y no es capaz de sentir placer o interés por cosas que antes sí las tenía. Otro aspecto que diferencia una cosa de la otra es el grado de aislamiento. Una persona que está triste suele buscar apoyo emocional en las personas cercanas para expresar cómo se siente, ¿no? Explica, no, estoy triste, he perdido a mi mascota, tengo ganas de llorar, ¿no? Lo explica. En cambio, una persona con depresión se suele aislar, rechaza el contacto de los demás porque prefiere guardarse sus sentimientos y además tiene esa sensación de carga, ¿no? No quiero molestar. El otro aspecto que diferencia una cosa de la otra es el nivel de funcionalidad. Una persona que se siente triste puede llegar a desatender, pero levemente, su vida diaria, mientras que una persona con depresión suele dejar de cumplir sus obligaciones tanto laborales, familiares, sociales, porque el sentimiento que tiene es que se ve incapaz de llevarlas a cabo. Las diferencias en la activación cerebral es otro aspecto a destacar. Cuando uno está triste, no suele experimentar cambios significativos a nivel de activación cerebral, mientras una persona que está sujeta a una depresión suele tener niveles inferiores de serotonina y una menor activación de distintas zonas cerebrales. Otro aspecto es en relación a la terapia. Ya comentaba al principio, la tristeza no necesita terapia, ya que es un estado transitorio. En cambio, las personas con depresión es un trastorno serio y debe ser tratado con profesionales adecuados. Así que la siguiente pregunta que nos tenemos que plantear es: ¿siempre la tristeza se puede convertir en depresión? La respuesta es que solo en ocasiones, ¿no? A veces la tristeza, cuando se prolonga en el tiempo, puede conducir a un caso de depresión. El deterioro progresivo de la calidad de vida de la persona afectada puede notarse porque se vuelve incapaz de hacer, como decíamos antes, sus tareas cotidianas. Se muestra afectado, ¿no? Por continuos lloros, aislamiento y de forma frecuente, ¿no? Y se ve muy limitado por sus estados psicológicos. Si esta situación perdura durante varios meses, es posible que la persona esté inmersa en el desarrollo de un cuadro depresivo. Así, la diferencia entre tristeza y depresión es en parte cuantitativa, pero también hay una diferencia cualitativa. En la depresión muchas veces no se puede identificar el hecho o el recuerdo que genera el malestar. Eso es algo que no ocurre cuando estamos tristes. En estas situaciones nos sentimos así porque sabemos, ¿no?, cuál es el hecho que ha iniciado nuestra tristeza, sabemos cuál es el motivo, ¿no?, normalmente, ¿no?, de la pérdida, como os comentaba al principio, y
Y esa es una de las diferencias, ¿no? Saber el motivo por el que estamos tristes. Y nada más, hasta aquí esta cápsula sobre la tristeza. Espero que os haya parecido útil. La conclusión, ¿no?, la que me gustaría que llegarais es que la tristeza es una emoción útil porque lo que hace es enfriar el cuerpo, ¿no?, para llevar a un espacio de reflexión, nos permite parar y nos permite curar. La tristeza nos indica que algo nos ha hecho daño y necesitamos una reflexión, ¿no? Y necesitamos elaborar estos cambios, ¿no? Esto es lo más importante de la tristeza. Así que sentirse triste no es malo, sentir esta emoción no es malo, siempre y cuando, como decía, no se cronifique en el tiempo y acabe convirtiéndose en una depresión. Nada más, nos vemos en otra cápsula.